como si quisieran algunos hacernos retroceder a la década del 90, ¿no? El posibilismo de los 90, cuando no se podía hacer nada, cuando los mercados dominaban todos, cuando la globalización estaba instalada una vez y para siempre. Mi mirada es un poco más abierta en ese sentido. El libro, Sí. obviamente que incluye buena parte de lo que estás diciendo, pero es ecuménicamente mucho más amplio que eso. El libro es La sociedad de invernadero, el neoliberalismo entre las paradojas de la libertad, la fábrica de subjetividad, el neofascismo y la digitalización del mundo. O sea, hay una pretensión de abarcar que, por lo que sinceramente empecé a leer, me parece que es de tus mejores trabajos. Porque además yo creo que te interpelás a vos mismo. Pero para eso me reservo alguna pregunta. Dale. Sobre el cierre. El libro tiene... Estamos transmitiendo en Facebook Live, ¿no? El libro tiene 11 capítulos, más un apéndice que son 3 cartas a Jorge Alemán. Por lo menos enumero, las paradojas de la libertad, la fábrica de subjetividad, los nuevos dioses del mercado global, la nueva derecha, comillas, progresista, Dostoyevsky y el Palacio de Cristal, Trump, crisis neoliberal y el fantasma de la extrema derecha, frases, fallidos y sueños del macrismo, el triunfo de la abstracción, semiocapitalismo y dominación neoliberal, las fantasías y los goces del ciudadano consumidor, populismo, dilemas, prejuicios y oportunidades de un debate que cruza el Océano Atlántico, y el conservadurismo revolucionario de Weimar, una mirada de espejo. Yo quiero centrarme en el capítulo 11, las fantasías y los goces del ciudadano consumidor, porque, por lo que estuve viendo, que todavía no es tanto, tiene un centro en lo que ha ocurrido en Argentina, en lo que está ocurriendo en Brasil, a lo que vos, entre otras cosas, definís como un proceso mucho más oscuro y más complejo que el de Argentina, porque vos hace mucho que venís trabajando este tema y me pregunto si acaso en eso de las fantasías y los goces de la figura del ciudadano consumidor no se centra la amenaza que se consumó en estos 4 años y que podría volver a consumarse. Sí, quizás son los límites de los proyectos democráticos populares basados en una expansión o en un crecimiento productivo, en una mirada de un capitalismo que puede adaptarse a un mejor modelo distribucionista, pero que para eso hace eje en el mercado interno, en el consumo, en la movilidad social ascendente, que son todas categorías sin las cuales es muy difícil imaginar al mismo tiempo un gobierno democrático y popular. Sin embargo, ahí tenemos un gran problema, porque aquellos sectores sociales, la evidencia es muy clara en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, todos los países donde hubo efectivamente a lo largo de los primeros 15 años y un poco más de este siglo un proceso post-neoliberal de expansión económica, de mercado interno, de acceso al consumo, de movilidad social ascendente, se fue generando, entre comillas, una especie de nueva clase media, sectores populares ascendentes, que terminaron viendo el mundo a través de lo que implica transformarse en lo que yo llamo allí el ciudadano consumidor. Y el ciudadano consumidor es autorreferencial, es egoísta, no construye lazos de solidaridad, de pertenencia, de intercambio, tiende a construir mecanismos de subjetivación que son propios del universo consumista, del universo de la mercancía y de la lógica del capital, que implican dar cuenta de una mirada que ya no es la mirada que tenía que ver con su historia cultural, su historia social, su sensibilidad, sino que ahora se vincula a la expectativa, al emprendedurismo, la meritocracia, el éxito. Si me va bien es porque de alguna manera he sabido administrar adecuadamente mi propio capital. Ahora, si me va mal, no puedo responsabilizar a nadie y el Estado no tiene que hacerse cargo de lo que son mis propios errores. Es decir, el neoliberalismo ha sabido, y el capitalismo en su etapa neoliberal ha sabido meterse, atravesar y constituir un tipo de mirada del mundo que es muy compleja. Ahora, ¿qué hacemos frente a eso?
muchas veces se ha hablado de capitalismo serio. Yo creo que estamos en una época del enloquecimiento del capitalismo. ¿De enloquecimiento? Sí, absolutamente. A ver, simplemente si quisiésemos detenernos en el daño que es cada día mayor y probablemente irreversible ecológico, ya con eso solo, ya estamos en el interior de un sistema criminal y que va, sin que nadie lo pueda detener, a una reproducción infinita de sí mismo, ¿no? ¿Es más grave que en otras etapas de la humanidad? Sí. ¿Sabes por qué? Porque el capitalismo supo expandirse históricamente apropiándose muchas veces de sus adversarios, de las ideas de sus adversarios. Te doy un ejemplo. Después de la segunda posguerra, el capitalismo está en un momento de redefinición complejo, disputa, socialismo, capitalismo, y el estado de bienestar, el famoso New Deal, el welfare state, las políticas keynesianas son claramente una traducción, apropiación y cristalización de lo que habían sido gran parte de las ideas y las experiencias planteadas por la socialdemocracia, los socialismos, control estatal, empresas públicas, una disputa por la renta que tiene en los sindicatos un papel decisivo, y ese capitalismo que atraviesa los famosos 30 años gloriosos de la sociedad europea, pero no solamente en Europa, también sucedió en Argentina con el peronismo, en México con el cardenismo, supo capturar parte de un discurso que supuestamente era antagónico y le permitió reformularse. En la década del 60, yo ahí le dedico también una parte importante, en la década del 60 y del 70, el mundo empresarial del capitalismo supo leer lo que estaba pasando con los movimientos contraculturales, los limpió de toda esa inventiva anticapitalista, su visión social, emancipatoria, y tomó lo que algunos llaman la crítica artística, el antiautoritarismo, la idea libertaria, la horizontalidad, pasar del fordismo como etapa de producción jerárquica, de arriba hacia abajo, alienante, a la idea de un toyotismo a la japonesa, donde los trabajadores participan del debate sobre los nuevos productos. Eso el capitalismo lo hizo muy bien. Hoy, derrumbada la experiencia, sobre todo el socialismo en su forma soviética y lo que eso trajo aparejado, no solamente la crisis de la socialdemocracia, que fue cooptada en los años 80 y 90 por el proyecto de neoliberalización de Europa, sino que también dejó al capitalismo solo con su propia impudicia, solo con su propia tendencia a la infinitud, a devorarse absolutamente todo y sin encontrar paliativos. Y los resultados son muy obvios. Una tragedia social inconmensurable con un nivel de desigualdad como nunca aconteció antes en la historia de la humanidad, ¿no? Estamos presentando La Sociedad de Invernadero. Bueno, lo está presentando Ricardo Forster y repito que para los dos primeros que posteen ¿vale? Sí, los dos primeros ya está, por supuesto. Imagínate, escribieron un montón, bueno, así que ya están otorgados los libros. Los últimos dos de tanda tenés, Luis, y seguimos con Ricardo. Dale. La 1:10, los ganadores del libro de Forster. Sí, son justo dos ganadoras. Mira, María Fernanda Corbalán, su DNI termina en 018 y Estela Ferraro, su DNI termina en 668. De veras les digo que es uno de los mejores aportes ideológicos en el sentido más amplio de la palabra que yo por lo menos he leído en tiempo. De lo último que se ha publicado, esto lo ha publicado Acal hace no tanto. Hay una definición respecto del libro, no definición, una mirada acerca del libro, que es que lo que haces es un recorrido ecléctico, variopinto, interpelándote incluso a vos mismo, esto lo decía en la presentación, a partir de citar muchos autores, o algunos muy en particular. Y yo me preguntaba, dije, se lo voy a preguntar al aire directamente. ¿Qué sentís? ¿Que das más respuestas que habitualmente o que le acertaste a mayor cantidad de preguntas? A ver,
El neoliberalismo está discutido desde infinidad de lugares, se ha dicho mucho, se ha escrito mucho. La intención no es solamente discutir el neoliberalismo, sino también preguntarme por qué tipo de humanidad estamos constituyendo y de la que somos parte, qué está pasando con lo humano en la sociedad contemporánea, hacia dónde quizás estamos enfilando, cuáles son los puntos de conflicto, de contradicción, de vacío de esta época, cómo se puede jugar un momento expansivo de luchas memorables como pueden ser las luchas de las mujeres, la cuestión del género, y al mismo tiempo sentir que el individuo está siendo atrapado en una maquinaria infernal. Es una paradoja de época. Por un lado, una intensidad muy reivindicable, muy intensa, muy festiva, de colectivos que salen a dar una pelea que yo creo que nos devuelve una expectativa fuerte. Y por otro lado, un sistema impiadoso en la construcción de un vacío existencial, de una ruptura de los vínculos, de un mecanismo de desocialización muy perverso. Bueno, aquellos que seguimos defendiendo ideales emancipatorios, igualitaristas, democráticos, tenemos que discutir esto, tenemos que discutir la democracia. Lo único bueno, entre otras muchas cosas festivas para festejar la derrota del macrismo, es que de nuevo se va a habilitar una discusión de otro tipo en la Argentina. Discutir la cooptación de la democracia por el neoliberalismo, discutir la escisión entre derechos civiles genéricos y derechos sociales, que de nuevo quedó como oscurecida, discutir de nuevo el ambiente, el capitalismo, el productivismo. Creo que eso hay que salir de la trampa en la que nos han metido. ¿Cómo especificarías qué es discutir la democracia? Hay un gran libro... Discutir la democracia... Sí. Por ejemplo, participativa en lugar de la representativa. ¿Qué es discutir la democracia? Hay un gran libro de una politóloga estadounidense que se llama Wendy Brown, que se llama El pueblo sin atributos. La tesis central de ese libro es que el neoliberalismo se ha devorado la democracia. La ha capturado de tal manera que un sistema plutocrático, administrado por tecnócratas, toma las decisiones últimas que hacen a lo esencial de nuestras vidas, sí, y que ha dejado la democracia convertida, entre comillas, en una acción electoral de vez en cuando, y que ni siquiera se presta atención a la decisión del soberano en el momento electoral. El ejemplo más dramático es el griego, sin ninguna duda, pero también ha sucedido con decisiones. Hace una larga reflexión sobre la decisión de la Corte Suprema norteamericana que igualó a las corporaciones económicas con las personas físicas, ahora se llama personas humanas, y las ha colocado en el mismo plano a la hora de financiar campañas políticas y demás. Bueno, es lo que charlábamos con Heller y que venía insistiendo. Bueno, lo de Macri del 12 de agosto. Digo, muchachos, el tema es el mercado. Si ustedes votaron esto, jódanse. Es eso. Sí, por supuesto. La democracia languideciendo, vaciada. Pero la Argentina es un país particular porque tiene reflejos internos que sacuden incluso en los momentos más difíciles lo que parece una situación de chatura, ¿no? Y de nuevo movilizaciones, tensiones. Todos tenemos expectativas puestas, obviamente, en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La sociedad argentina es una sociedad que no se calla a las demandas, que inmediatamente ahora hay como una espera. Hay una espera, todos dicen, bueno, son 2 meses, falta mucho, pero hay que aguantar. Después esa espera se transforma en demanda, en exigencia, en reparación inmediata para los sectores más débiles y en muchas otras cosas más. Esta será parte de las disputas en el interior de la sociedad argentina, ¿no? Yo decía hoy al comienzo que, perdón por la autorreferencia, sí, pero me calza justo, que en verdad lo que se está viviendo ahora es la etapa romántica y vibrante del Frente de Todos, apuntando exactamente a esto que decís, el 11 de diciembre, probablemente antes, porque yo creo que se va a adelantar la entrega del mando, pero bueno, en todo caso es aleatorio. El 11 de diciembre se va a plantear un escenario, o sea, a partir del 11 de diciembre, el tema de cómo recrear su utopía se vuelve, por lo menos utopías módicas, se vuelve imprescindible. Porque por todo lo que estás relatando a propósito de cómo te cooptan la cabeza, la exigencia de reparación es cada vez más intensa y más perentoria. Y yo te agregaría una cosa, estoy totalmente de acuerdo. Néstor Kirchner, cuando llega en el 2003,
va sin ninguna duda inmediatamente por la reparación de los sectores más dañados, pero también sabe que tiene que reconstruir simbólica, cultural, política y éticamente la sociedad argentina, y por convicción, por historia personal y otras cosas, va por el lado de los derechos humanos. Baja el cuadro, baja el cuadro, la derogación de las leyes de impunidad, de los indultos, abre la ESMA, somos hijos y nietos de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Creo que Alberto está obligado a encontrar su propio lenguaje refundacional que no pase solo por lo económico. No puede pasar solo por lo económico. Yo lo veo más en un plano cultural, simbólico, ligado a la educación, a la cultura, ligado a todo lo que está pasando, ¿no? Porque es cierto, Kirchner fue por los derechos humanos, sí, sin dudas, como reconstrucción simbólica. ¿Por dónde imaginás que Alberto, Cristina pudieran hacer eso? Me parece que ahí... ¿Mencionaste lo educativo? Sí, está la idea de ese contrato social. Todos tenemos claro el pacto, todos tenemos claro que la sociedad se ha desfondado profundamente, que 4 años de neoliberalismo salvaje como fue el del macrismo la han dañado de nuevo muchísimo y que hay que reconstruir. O sea, un mito refundacional, de eso estaremos hablando. Los mitos son imprescindibles, no hay política. Hay una mentira del Durán Barbismo que es reducir la política a afectividad, ¿no? Esa idea de sonrisas, colores, alegría ficticia y cercanía, pero una cercanía falopa, ¿no? La cercanía que fue construyendo, por ejemplo, Axel en su recorrida por la provincia de Buenos Aires. Y hay otra dimensión de la política que para mí es clave y que muchas veces las izquierdas y las tradiciones progresistas olvidan, que es la relación entre política como acción también crítica, intelectual, reflexiva, y los mitos que funcionan como generadoras de una masa crítica que hace posible el entusiasmo también en una sociedad. Sin mitos constituyentes ni mitos que se vayan desplegando, la política es un esqueleto seco. ¿Cuál fue el último mito constituyente? ¿El de Kirchner? Me parece que yo creo, la cuestión de los derechos humanos tuvo lo suyo, pero creo que si el kirchnerismo se constituyó como un bloque poderoso, pese a años de persecución implacable en los medios, en la justicia, y hoy es, en términos identitarios, culturales, simbólicos, un tercio largo y muy complejo de la sociedad argentina, es porque desde la figura de Cristina a la propia disputa que se dio en la sociedad, que implicó una lectura de la historia, una revisión del pasado, una reivindicación de la democracia como un territorio en donde confrontar no significa eliminar la democracia, sino introducir la dinámica del conflicto como enriquecedora de la democracia. Hay una moda en este momento, a la que por supuesto yo con la que no comulgo, que es reivindicar todo aquello que en el kirchnerismo no fue maldito. ¿Reivindicar? Todo aquello que en el kirchnerismo no fue maldito. Los años de Néstor, las medidas más abiertas y más amables hacia la sociedad y poner en el lugar de los errores la 125, la ley de medios, las nacionalizaciones, el conflicto, etcétera, etcétera. Para mí el kirchnerismo en su momento clave y de fundación político-cultural estuvo ligada a decirle a los poderes, bueno, aquí estamos, la democracia para nosotros también es plantear otro tipo de relación con la sociedad ligada a la igualdad, a la emancipación, a los derechos, etcétera, etcétera. Pasó Forster y fue un gusto cerrar con el programa. Gracias, Ricardo. Por nada. La vamos a seguir. No tiene que ver la excusa de la presentación de un libro, que es La Sociedad de Invernadero. Hasta el sábado que viene.